Vamos a seguir hablando, de hecho, del coronavirus. Recién estábamos con lo que decía el ministro de Salud esta mañana en una conferencia de prensa. Insistíamos también desde acá de esa comunicación que debe ser diaria, repetida y tiene que ser la única fuente fiable de información para la gente. Al arrancar también comentamos acerca de la falsa información que circula en los grupos de WhatsApp y qué tanto daño también nos hace al respecto. Y queremos hablar un poco más acerca de esta enfermedad, conocer un poco más acerca del coronavirus, las medidas de protección, qué hay que hacer ante esta situación que se da actualmente. Y lo hemos invitado al doctor Carlos Morínigo, fue ministro de Salud, él es médico neumólogo. Doctor, así es el saludo, ¿no? ¿Así o acá? Así mismo. ¿Cómo Puede te va? ser con el codo mucho mejor. Sí. Bienvenido, doctor. Muchas ¿Cómo te va? gracias, Carlos, por la invitación. Y venimos a compartir con ustedes. Vos sabés que ayer, yo suelo ir a misa los domingos, ayer me sorprendió gratamente, porque tiene que ver justamente con este sistema de concienciar. Durante la paz se levantó ese proceso de pasarse la mano, saludarse, una reverencia, bueno, está. Y en la hostia se recibe en la mano. Es una recomendación del ministerio con la Arquidiócesis de Asunción. Se recibe en la mano para evitar el contacto de la mano del sacerdote con la boca del feligrés. Entonces, ¿se están tomando medidas al respecto, doctor? Así mismo es. Sobre todo estamos viendo que está aprendiendo esa conciencia ciudadana con respecto a las medidas higiénicas que debemos tomar frente a un nuevo virus que se suma a los virus que tenemos normalmente. De hecho, el paraguayo es muy opocosé. Somos mucho de contacto físico nosotros. Así mismo, somos bastante cariñosos en el sentido de que queremos saludar con besos, queremos compartir las cosas. Eso ya históricamente la hospitalidad del paraguayo es característica también por recibir todo y no saber decir no, también es un problema nuestro. Pero vemos ahora que hay una fuerte campaña y lo que vos dijiste justamente ayer en la iglesia, el padre dijo lo mismo y hay un mismo lenguaje en toda la iglesia en el tema de la paz y la comunión, ¿verdad? En la hora de la comunión y eso entra a la gente. Entonces ya vemos esa conciencia que esperemos esté reflejada ahora a nosotros en los hospitales para evitar tener la máxima cantidad de posibles enfermos. Tratar un poco de conocer, yo te decía fuera de cámara recién, de hecho el paraguayo el ser humano en sí teme a lo desconocido. Cuando no sabemos de qué se trata, siempre nos inyecta temor, miedo, lo que está pasando ahora con el coronavirus, porque es una nueva enfermedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el virus de la influenza que tiene todas las características similares al coronavirus? ¿Qué lo hace más letal que de la influenza? La verdad que son el virus de la influenza y el coronavirus causan prácticamente el mismo cuadro clínico, el de la gripe, que da con tos, fiebre. Solamente que el coronavirus tiene una afectación cuando es complicado más propicia a los pulmones, ¿sí? Pero tenemos que saber que el 85% de los casos sintomáticos, que son fiebre, tos, y algún que otro malestar en general, son leves, no son graves los casos. Hay un porcentaje que es grave, que ahí entra a tallar sobre todo el estado inmunológico del paciente, el estado de comorbilidades, que le llamamos nosotros el estado si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene insuficiencia cardíaca, son los pacientes que se pueden complicar con esta enfermedad y los adultos mayores. Entonces, es un virus que afecta al aparato respiratorio, que tiene la sintomatología que te acabo de recalcar, que se contagia por contacto de secreciones del enfermo, cuando tose, cuando habla, cuando estornuda y entra en contacto con la persona sana que ingresa por la boca, por la nariz, por los ojos, y ahí se inicia el proceso de incubación y de transmisión a nivel de la comunidad. Es por eso las medidas higiénicas son sumamente importantes para evitar la propagación de este virus. ¿En qué consiste estas medidas higiénicas? Primeramente, el lavado frecuente de manos. Nosotros le llamamos en salud pública o en el personal de salud los 5 momentos más importantes. Cuando vamos a salir de nuestras casas, salimos al exterior, llegamos a nuestro trabajo, tenemos que lavarnos las manos o por lo menos utilizar solución en gel de alcohol al 70% mínimamente. Si las manos están visiblemente sucias, debemos lavarnos. Ojo que el jabón, el alcohol en gel no sustituye al lavado de manos.
El lavado de manos con agua y jabón es primordial. No, es solamente No. alcohol en gel. No. ¿Cuándo vamos a utilizar alcohol en gel? Cuando no tenemos a disposición una canilla con agua y con jabón. En ese caso vamos a utilizar alcohol gel. Por ejemplo, me subo al micro, al colectivo y me bajo, yo ya me tengo que poner mi alcohol en gel porque en el colectivo hay miles de virus y bacterias que yo estoy tocando. La misma cosa en el trabajo. Y sobre todo tener en cuenta que las empresas tienen que tener la responsabilidad social de limpiar constantemente en cada transbordo todo lo que tiene que ver los colectivos, las oficinas, todo donde hay una cantidad de públicos que asiste a ese lugar. Esas son las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar contagio. Lo primero, lavado de manos. Lo segundo, cuando yo estoy enfermo y tengo cuadros respiratorios como tos, fiebre, debo acudir a la consulta para que me diagnostique el médico. No necesariamente es coronavirus. Acuérdense que ahora tenemos ya cuadros de influenza que están rondando por el país. Y nosotros somos tan de automedicarnos, ¿eh? Empezamos a chorrear la nariz, la garganta, no, ahí tengo que tomar un maxilase, no. Así mismo, así mismo. Y en este caso, en estos casos ya hay que evitar eso, hay que acudir, sobre todo si uno está con estos cuadros respiratorios, tratar de evitar de ir al lugar de trabajo o si hay una imperiosa necesidad de irse, utilizar el tapaboca. Ese es otro tema muy importante. ¿Quiénes son las personas que tienen que utilizar tapaboca? Las personas que están con tos y que tienen fiebre. No así la persona que no tiene tos. La persona sana no se recomienda. No hace falta porque nosotros vimos que eso actúa como un distractor. Al parecer que al tener el tapabocas nosotros ya estamos inmunes. No. Aquí es la persona que está enferma con tos para evitar que se disemine el virus por la superficie. Y lo segundo, también lo tercero más importante, el tema del saludo, el tema de compartir el mate, el tereré, bebidas. Eso ya en esta época hay que evitar. Doctor, me gustaría, y por ahí si los compañeros me ayudan también, camarógrafos, enseñanos, doctor, cuál es la manera correcta del lavado de la mano, porque no es tampoco derramarse agua y ya está. No. Hay un proceso, porque vos haces manualmente lo que acabo de hacer, pero entre los dedos, en la palma, hay un sistema de lavado correcto de las manos. Hay un sistema de lavado correcto de manos muy importante que la gente entienda. Primero que nada, el lavado de manos debe durar por lo menos sí o sí 60 segundos. Un minuto. Un minuto. ¿En qué consiste? En primero abrir el grifo, mojarse las manos. Posterior a mojarse las manos se debe colocar el jabón o debe tomarse el jabón. Si es líquido debe ocupar toda la palma de la mano. Si es jabón en PAM, digamos, hay que frotarse bien hasta que haga espuma. Una vez que nosotros tengamos todo distribuido el jabón, tenemos que frotarnos las manos de esta forma, palma con palma, palma con dorso, luego interdígitos de esta forma. De esta forma, los dedos pulgares de esta forma, cada uno de los dos, aproximadamente 5 a 10 segundos cada uno. Y posterior a eso, para las uñas y las yemas se hace este procedimiento, tipo enganche, y se frota por la palma de la mano las uñas de esta forma. Una vez que hemos hecho todo ese paso, ya enjuagamos. Con el papel quitamos, nos secamos las manos y con ese mismo papel cerramos el grifo y desechamos el papel. Claro, porque al abrir contaminaste el grifo. Totalmente. Y al cerrar te lavaste, pero vas a contaminar de nuevo la mano. Claro, entonces con el mismo papel secamanos, por eso se pide que no sea el aparato el aire caliente. Lo correcto es un papel, te secas y con ese cerras el grifo y depositas en la basura el papel. Una vez que tus manos están limpias, vos ya podés, de repente si te pica la nariz o algo por el estilo, podés tocarte la cara. Porque el problema es cuando vos te tocas la cara con las manos sucias. Y somos muy de tocarnos la cara, doctor. Y tenemos la costumbre de tocarnos la cara, la nariz, los ojos. Una vez que yo, si estoy enfermo, me toco la cara o me limpio la nariz con mi pañuelo desechable, tengo que lavarme las manos. Siempre. Entonces, parecen cosas básicas, pero son las que debemos hacer para evitar la propagación de la enfermedad respiratoria. ¿Cuánto dura ese proceso de incubación? Porque uno puede estar enfermo, tener el virus, pero no tener la sintomatología. Exacto.
tenemos que guardar un número, y hago mías las palabras del doctor Hernán Rodríguez, muy didácticas, el número 14. El número 14 significa que el periodo de incubación puede ir de 3 a 14 días. 14 días, por eso se pide a los pacientes que vienen de otros países que estén 14 días en observación, porque el periodo de incubación... Claro, ejemplo didáctico también, hoy lunes 9, yo tengo contacto con una persona que está infectada y una gotita me puede infectar. Te puede inocular Hoy el es virus. día 1. Sí, hoy es día 1, hasta el día 14 vos tenés que estar controlado que no aparezcan síntomas. Porque pueden aparecer así como no pueden aparecer. ¿Ese síntoma puede aparecer en el día 1 o recién a partir de cuánto? Generalmente a partir del tercer al 14 día puede aparecer. Porque para aparecer los síntomas tiene que haber una carga viral, o sea, el virus se tuvo que haber multiplicado, replicado en la cantidad necesaria para provocar los síntomas. Pero en ese proceso yo puedo estar sano visualmente, pero puedo contagiar. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué eso es, Carlos? Esta es la característica de este virus, que en el periodo de incubación yo ya puedo contagiar. Cierto que en menor cuantía que cuando yo esté con los síntomas tosiendo, pero ya como es un virus que se sitúa a nivel de las fauces y a nivel de la garganta, cuando yo estoy hablando ya puedo estar expeliendo esos virus, no en la cantidad enorme de cuando ya tengo fiebre o tengo mucha tos, que ya hay una diseminación más importante de los virus. Y la enfermedad, generalmente, acordémonos, el periodo en que uno llega a la curación total es de 14 días también, al inicio de los síntomas, 14 días. Es como cualquier otro virus, tiene un proceso de incubación, de manifestación y de proceso de retracción, de recuperación. Tenemos, así mismo como le dijiste, un proceso de incubación donde va desarrollándose el virus, un proceso clínico, sintomático, donde aparece la enfermedad. Los ojos llorosos, la nariz que chorrea, la garganta que molesta, la tos. Y un cuadro, un proceso de recuperación de los síntomas que aún es transmisible el virus hasta los 14 días. Ojo con eso. Entonces, por eso es que debemos guardar y consultar el reposo correspondiente. Entonces, no se olviden del número 14. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para que la gente no acuda y guarde igual, aunque se sienta bien y ya pueda asistir al trabajo, debe seguir utilizando el tapaboca y lavarse las manos y no compartir nada, porque ya pudo haber pasado la fiebre, ya pudo haber pasado la tos, pero yo estoy todavía emitiendo el virus. El tema pues, no, ya me siento mejor, me voy a ir a trabajar. Igual puedes masivamente contagiar. Total. Por eso es un problema de salud pública y sobre todo es un problema para las empresas, para el sector público, porque esto causa un gran ausentismo laboral. Imagínate nosotros los médicos, los personales de salud, las enfermeras, son los que más expuestos estamos y de repente nos enfermamos y ¿quién nos cura a nosotros? O la misma cosa, tu programa, el camarógrafo, que de repente es especialista en eso, se enferma, ¿quién le cubre? Entonces es por eso que llamamos a la conciencia de la consulta precoz y de guardar el reposo correspondiente. Y si no podemos guardar y tenemos que asistir necesariamente a tomar las medidas correspondientes, utilizar el tapaboca, lavarse las manos y estas medidas higiénicas, ¿verdad? Hace rato mencionaste, pero de paso me gustaría centrarme en eso. ¿Cuáles son las enfermedades de base que podrían complicar el coronavirus en un paciente? En los estudios que se realizaron científicos en China y todo lo demás, lo que se vio es que los pacientes que tienen hipertensión arterial, los que tienen enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, los diabéticos, los enfermos renales, los que tienen problemas pulmonares como asma, alergia, EPOC por tabaquismo, ¿sí?, los obesos y también las personas mayores de 60 años, inclusive en este estudio los de 50 para arriba eran los más complicados, que pueden complicarse. Y a eso nosotros le sumamos, porque tenemos que hablar de la generalidad de los virus respiratorios, le sumamos a los niños menores y lactantes. ¿Por qué los niños menores y lactantes? Porque en los niños menores y lactantes el proceso o el sistema inmunitario está en proceso de crecimiento y de asimilación de las defensas. Entonces, nuestros niños tienen que estar vacunados con todas las vacunas del ministerio
Cuando venga la vacuna de influenza, los primeros que deben vacunarse son los pacientes que hablamos recién. Los que tienen hipertensión, los que tienen diabetes, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen problemas pulmonares, son los primeros que deben vacunarse. ¿Por qué? Porque son los que se complican. Pero el porcentaje de mortalidad en niños es bajo en el coronavirus. Por eso. En el coronavirus. Creo que es cero incluso. Aclaremos que no hubo casos justamente y llama la atención justamente que no hay relato de casos en un porcentaje importante en niños. Pero no olvidemos que nosotros tenemos circulación de otros virus respiratorios. Que sí tenemos pacientes, niños que han muerto por cuadro de influenza. Y acordémonos también que hoy en día en los Estados Unidos tenemos más de 17.000 muertos por influenza solo en este año. Y la influenza sí tenemos nosotros. Entonces, hoy en día llamamos a la conciencia de la gente de que no nos preocupemos o nos ocupemos solamente del coronavirus. Tenemos otros virus circulantes y tenemos que tener la misma forma de cuidado y de protección en todos estos virus. Hubo mitos y verdades en torno a esta enfermedad nueva todavía, pero ya mucho se ha hablado al respecto. Por ejemplo, el virus del coronavirus, vale la redundancia del final, no resiste altas temperaturas. Sí. ¿Es cierto o es un mito? Es cierto que no resiste altas temperaturas, pero no podemos basar, y esto hago una aclaración a toda la gente, no podemos basar en que porque no vive mucho tiempo en una superficie no vamos a estar limpiando o no vamos a tener las medidas higiénicas correspondientes. Ojo con eso. Es cierto, el virus es muy lábil, inclusive con la solución alcohólica y con la lavandina ya muere cuando vos lo limpias. Eso no hay problema. La cuestión es que yo no esté a menos de 1 metro y que vos no me tosas en la cara. Ese es el problema. Por más calor que haya, si yo me pongo en contacto y tomo tereré contigo y te doy un beso, o de repente vos me toses en la cara y no utilizaste el codo para no, y tosiste y me pasaste la mano de esta forma, lo mismo. Ya de hecho, hace un par de años se hizo una gran campaña justamente enseñando a la gente de qué manera toser, la flexura del codo. Exactamente. Nunca toser ni estornudar utilizando las manos, porque ahí vos le pasás o tocas la superficie. Y dejas el virus ahí. La misma cosa, estornudar y te limpias por tu ropa. Y esa ropa después se va y toca a otra persona o viene y te toca la... Entonces, esa es la forma de diseminación de los virus. Entonces, no nos engañemos y acordate. Acá, por ejemplo, ¿a qué temperatura estamos? Estamos en una temperatura de 20 grados. Por ahí. Aproximadamente. No voy a comparar esta temperatura en esta mesa si yo toso con una mesa que está allá afuera a 33 grados. Lógicamente, la mesa de afuera del virus va a durar menos horas, pero aquí sí puede durar más horas. ¿A partir de qué temperatura el virus muere? Generalmente la última información a partir de los 27, 28 grados, estando el virus solamente dura aproximadamente 20 a 1 hora en una superficie. Pero 20 a 1 hora ya es suficiente para que yo cuando esté en una mesa y comí todo, yo estoy tosiendo, viene otro se sienta, paz, ya toco y ya es suficiente. Es increíble la forma de... Y tampoco nadie me asegura que en 20 o 1 hora ese virus muera. Depende de las condiciones geográficas y limitantes del virus. Otro mito, ¿verdad? Que la vacuna contra la influenza ayuda a mitigar los efectos del coronavirus. No, la vacuna contra la influenza es contra la influenza. Lo que va a hacer esto es que cuáles son los casos que nosotros tuvimos mayor mortalidad el año pasado, en el 2019. Caso de influenza. Murieron como 80 o 90 pacientes por influenza. Y la mayoría, si no es el 100% de esos pacientes que murieron, no estaban vacunados. Imagínate. Imagínate la importancia. No, estamos hablando, nosotros estamos preocupados porque una persona está infectada con coronavirus. El año pasado, 90 personas murieron por gripe. 90 personas murieron por gripe y 500 personas por enfermedades respiratorias múltiples. No solamente virales. Entonces estamos hablando de un espectro de enfermedades. 856.000 consultas en el sistema público tuvimos por enfermedades respiratorias el año pasado, de los cuales 8.000 requirieron internación, 8.000, y de esos 1.100 entraron en terapia intensiva, y de los 1.100, 500 murieron. Imagínate lo que es. Entonces, vamos a situarnos en la realidad en la que estamos, no entrar en psicosis, utilizar todos los medios para educar a nuestros niños, a la gente, a la comunidad,
de que esto se puede sobrellevar con la higiene correspondiente. No, de hecho, doctor, si aprendemos a tener una educación de higiene permanente, comenzando con los pequeños, eso también va a evitar el contagio de otros virus. Totalmente. Porque el virus justamente se contagia a través del contacto. Nosotros estamos, y te voy a citar para que la gente entienda y tenga bien clara la situación. Vamos a entrar en época de enfermedades respiratorias virales. Dentro del espectro de enfermedades respiratorias virales tenemos la principal, que es la influenza A, H1N1, H3N2, que son variantes cepas de la influenza A. Después tenemos la influenza B. Tenemos el virus sincitial respiratorio, que es el causante de la bronquiolitis famosa en los niños lactantes menores de 2 años. Tenemos el adenovirus, el rinovirus, el metaneumovirus, los coronavirus, que son los otros tipos de corona, que no es el nuevo, que también causa enfermedades respiratorias leves. Y se nos suma ahora el New Corona o el COVID-19 al acervo virológico que tenemos nosotros actualmente. Y todas esas enfermedades se tratan casi de la misma forma con las medidas profilácticas, con excepción del virus de la influenza, para el cual sí tenemos antivirales, que es el oseltamivir, que es el tratamiento antiviral que utilizamos en la influenza. Por eso es importante que consulten para ver si es influenza, se le inicia oseltamivir. Si no es influenza, puede ser otros virus y se lo trata sintomáticamente. Qué gusto charlar contigo, doctor, porque sos bastante didáctico y que la gente también aprenda y comencemos este proceso de cambiar nuestros hábitos, porque el paraguayo pues, tiene sus ojos en la yema de los dedos. Mirampo, te dice, de ferón no tocas. El mirar significa tocar o comandar al paraguayo. Entonces, ese contacto hay que evitar y eso va a ayudar también el día de mañana a reducir estas enfermedades virósicas que fácilmente se contagian. Finalmente, doctor, ¿qué opinión te merece el tema? Hicimos un reporte, averiguamos con nuestra producción el tema de cómo se dispararon los tapabocas y los alcoholes en gel. Me parece inapropiada la decisión de estos empresarios del sector de jugar con el bolsillo y aprovechar de una situación como esta para disparar los precios. Totalmente. Esto es criminal. Y aquí voy a llamar, y yo soy tajante siempre en mis afirmaciones, aquí hay que denunciar al tema de consumidor, defensa del consumidor. Y el Ministerio de Industria y Comercio debe tomar sanciones severas con la gente que quiere lucrar con la salud. ¿Por qué lucrar con la salud? No es solamente subir el costo del alcohol en gel, del barbijo, están subiendo el costo de la lavandina, de los materiales de limpieza. Imagínate que eso encarece y sobre todo hace que de repente no se compre la cantidad correspondiente para limpiar. Está jugando. Exactamente. Entonces es hasta criminal utilizar un problema de salud tan grave como este para querer lucrar y hacerse más ricos. O sea, ahí tiene que saltar el órgano regulador y la gente debe denunciar a las farmacias. Ayer estaba hablando con Julio, con el señor ministro, con respecto a eso de que Superintendencia tiene que estar atento, porque también salieron el tema de que laboratorios privados están haciendo el análisis del coronavirus. El único laboratorio responsable, para que la ciudadanía sepa, de hacer los análisis de coronavirus es el Laboratorio Central de Salud Pública y es sin costo. Ojo, no se guíen por otros laboratorios porque de todas maneras van a tener que hacerse el retest en salud pública. Entonces, cuidado con querer lucrar con la gente en una época muy sensible. Totalmente. Que la gente denuncie, para eso están ustedes, que son intermediarios válidos para nosotros porque son los que nos ayudan a difundir este tipo de cosas, y que la gente tenga en cuenta eso y empiece a denunciar si es que hay abuso. Y otra cosa, quiero decirle que nosotros a partir de esta semana también voy a estar recorriendo distintos colegios de Lambaré, de Asunción, en el tiempo libre que tengo para dar charla a los niños, porque ahí está el caracú del tema, donde tienen que cambiar esa mentalidad del Paraguay, y funciona. Y yo, con la experiencia que tengo de educar a los niños, cambia el estilo de vida de toda la familia un niño educado. Quizás a nosotros nos cueste más, pero cuando nuestro hijo viene y nos dice, papá, ¿por qué tosiste de esa forma? Cambia nuestro estilo. Doctor, éxitos. Gracias. Gracias, doctor Carlos Morínigo, médico neumólogo, hablando sobre este tema, y hay que comenzar a cambiar el chip con nosotros y a través del ejemplo
cambiarle a nuestros hijos.